Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a conversar sobre el 150 aniversario del natalicio de Francisco Ignacio Madero González, quien naciera un 30 de octubre de 1873, 150 años. Era para que el gobierno de la República hubiera decretado el año de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que ha sido el apóstol de la democracia y que ha sido muy recurrente en estos 5 años en el Teatro de las Mañaneras. El presidente López Obrador ha querido impulsar los años, uno para conmemorar el centenario del asesinato de los Flores Magón. El actual año está dedicado a Francisco Villa y ya anunció que el próximo año, 2024, va a estar dedicado a Felipe Carrillo Puerto, con motivo de los 100 años de su asesinato. Qué interesante que el presidente López Obrador, con esa profunda vocación por la sangre, por todo aquello que es antinatural en la cuestión de la violencia, le guste promover a estas figuras. Yo creo que Francisco I. Madero se merecía que este fuera su año, por lo que ha significado en estos 120 años de su lucha. Él, Francisco I. Madero, inicia una etapa muy interesante en la democratización del país de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La familia Madero es una familia de la oligarquía del norte del país, una familia que desde el siglo XVIII ha venido construyendo una fortuna a través de diversos espacios de la industria, del comercio, y finalmente Madero podríamos considerarlo el primer presidente el primer presidente de la oligarquía económica del país. Madero es una historia interesante, es alguien que también es el primer presidente que va a estudiar al extranjero. Él va a estudiar en París, va a estudiar en Estados Unidos. Es un fifí al 100%, pero que luego de tener todos los negocios, las empresas, las fábricas de las familias, le gusta la política y empieza a participar en la vida política de su municipio. Se me estaba pasando que Madero es el mayor de 15 hijos. Imagínense, 15 hijos, que la mayor de ellos sobrevivieron y que eso logró que también la familia Madero, a través de los matrimonios, su capital fuera siendo grande. Francisco I. Madero es el único ingenuo que en 1908 cree en lo que Porfirio Díaz le dice al reportero Kriman, que México ya estaba preparado para un nuevo presidente. Ya Porfirio Díaz en 1908 estaba a punto de cumplir ya 80 años y ya veía que su cuerpo ya estaba envejeciendo, sus compañeros de batallas y de armas ya se estaban muriendo, y Porfirio Díaz estaba gobernando ya con los hijos de sus compañeros de armas. Así que Madero, ni tarde ni perezoso, inventa su interés por aspirar a la presidencia de la República. Se cuentan todo tipo de leyendas. Efectivamente, Francisco I. Madero va a aprender el oficio del espiritismo en París, y se dice que son los espíritus de Benito Juárez, de Hidalgo, que lo animan a entrar al ejercicio público. Entonces, si Madero algo hizo mal, es por culpa de los espíritus. Va a publicar su libro, La sucesión presidencial. También en ese sentido es moderno Madero, es el primer candidato presidencial que va a escribir un libro para presentar su proyecto, su propaganda. Hoy, en este 2024,
vamos a ver que todos los precandidatos y los candidatos van a publicar libros. Ya aquí estuvo Marcelo Ebrard presentando su libro y no tuvo la bendición del presidente, y cada quien a lo largo de los últimos 50 años los candidatos presentan sus libros. Madero también va a ser moderno porque va a hacer una campaña recorriendo el país, buscando el voto, recorre 2 veces el país y finalmente no logra triunfar. Convoca a la revolución en el 20 de noviembre de 1910, sin mucho éxito. Es el año siguiente cuando va a estallar propiamente la revolución. El presidente Porfirio Díaz tiene que renunciar y autoexiliarse a Europa. Madero inicia un nuevo proceso electoral, va a ganar la presidencia y va a empezar a gobernar a partir de 1911, en noviembre, por un periodo de 4 años, pero solamente gobernó 15 meses. Madero, que tanto lo cita el virrey de Palacio Nacional, que se compara con Madero, que han sido los únicos presidentes más atacados por la prensa, Madero, como dice la voz popular, aguantó vara. Aguantó todas las críticas escritas en caricaturas y no reprendió a ningún reportero, no mandó a censurar casas editoriales, como hoy López Obrador ha hecho en esos últimos 5 años. Todos los reporteros que no le fueron afines a la 4T hoy están en las redes sociales y que han sido despedidos de sus empresas donde habían trabajado años. Entonces, yo no sé cómo López Obrador se quiere comparar con el apóstol de la democracia, que no reprimió a la prensa escrita, y que López Obrador tiene un gran número de represiones a la prensa que no le es favorable. Francisco I. Madero es un hombre que va a fracasar ingenuamente, él igualito que el actual. Hizo muchas alianzas, hizo mucha gente que creía en él para el voto, pero Madero no cumplió nada. La primera rebelión es la rebelión zapatista. Emiliano Zapata, que se une al movimiento maderista, esperando en la reconquista de las tierras que se habían sido arrebatadas a los indígenas de Morelos desde el periodo colonial. Madero, como un buen terrateniente, no entiende que las tierras deben de ser comunales. Él entiende el concepto de la propiedad privada. 15 meses bastaron para un desgobierno como el actual, y que la oposición logró organizarse, que la embajada de los Estados Unidos logró apoyar a los inconformes, y finalmente en febrero de 1913 hay un golpe de Estado, la decena trágica. Victoriano Huerta, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos y todos los opositores que había reunido en 15 meses Madero, logra hacer ese golpe de Estado. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, vicepresidente, van a ser fusilados el 19 de febrero de 1913 y termina la etapa de la Revolución Auténtica. De 1913 al 20 son muchas las revoluciones mexicanas bajo el amparo de Francisco I. Madero. Hasta pronto.